Bien, entrevista, la primera del día aquí en Primera Página, valga la redundancia. Tengo a mi lado a Ricardo Cusano, que como saben muchos es primer vicepresidente de Fede Cámaras y también expresidente de Conceturismo. Obviamente el tema económico, uno de los más importantes en nuestro país. Él está al frente de Fede Cámaras y como saben muchas veces habla, se pronuncia, es conocedor de la materia sobre lo que sucede ante las medidas económicas que se aplican en Venezuela y sus respectivas consecuencias. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte acá. Derek, un placer, gracias. Por favor, voy a comenzar, hablando de esto que publicó el Sendas, la canasta alimentaria que se ubicó para el mes de mayo en 220.138.620 bolívares. ¿Cómo puede un venezolano, usted que está en el área económica, paliar esta situación y cómo la empresa privada de alguna manera puede ayudar al venezolano ante una situación que parece, como lo comentaba, una ola que viene arrasando con todo en materia económica? Hay una hiperinflación que nos afecta desde hace ya bastantes meses y pareciera no haber algo que ponga un coto o un freno a esa hiperinflación que nos sigue afectando a todos. Sí, Derek, buenos días. A ver, antes que nada entender que lo que mejor puede hacer la empresa por la sociedad venezolana es seguir permaneciendo abierta a unos altos costos en términos de descapitalización y de sufrir el deterioro del sueño del empresario, pero sobre todo de sufrir el deterioro del principal aliado de un empresario, que son los trabajadores. Hoy estamos viendo cómo los trabajadores se les hace cuesta arriba poder llegar a su lugar de trabajo, el poder adquisitivo del salario cada día se deteriora más. Entonces, el empresario hoy lo que busca es seguir sirviendo a la sociedad con los bienes y servicios que necesita. Lo que pasa es que esta sociedad se está viendo empobrecida de una manera drástica por falta de políticas públicas, o mejor dicho, por políticas públicas que lo que han hecho es generar hiperinflación, aumentar el déficit fiscal y sobre todo deteriorar la calidad de vida a los venezolanos. Lo que estamos viendo con el Sendas es ya algo que semana a semana se incrementa. Ya vamos en 220 salarios mínimos para poder adquirir esa canasta básica. Nadie puede pagar, además. Nadie lo puede pagar. Se habla que para mantener una familia de 4 personas necesita 7 millones de bolívares diarios. O sea, ¿quién gana 7 millones de bolívares diarios? Es tanto así que el gobierno reconoce su fracaso en políticas monetarias, en políticas cambiarias, que abre entonces, reconoce que no existía una guerra por parte de una página web y abre unas remesas a una tasa de mercado. O sea, lo que ocurrió con el tema de las remesas, lo que está demostrando es que el país entero, el consenso de la academia, de los trabajadores, del empresariado, de la comunidad internacional, le está diciendo no más socialismo del siglo XXI. Esas políticas económicas lo que van a seguir es incrementando la pobreza y incrementando el bajo nivel de vida que hoy tenemos los venezolanos y que por los cuales jóvenes, adultos y adultos mayores están viendo fuera de nuestras fronteras una oportunidad y no dentro del país. Importante porque además toca el tema internacional y leí unas declaraciones suyas del Universal en donde dice que lamentaba el desprestigio comercial de Venezuela en el exterior. ¿Cómo están viéndonos y de qué manera, ahora le hago la pregunta a nivel internacional, pudieran ellos ayudar a paliar la situación económica que está enfrentando nuestro país? Para que la comunidad internacional pueda apoyar y ayudar, sin duda alguna, lo que se requiere es la voluntad política en Venezuela de que esa ayuda llegue, porque es algo más allá de una simple ayuda humanitaria. Venezuela hoy requiere financiamiento, Venezuela hoy requiere capital, talento humano que se nos fue y que formarlo para poder reactivar la economía tardaría mucho tiempo. Todas esas condiciones para que de verdad la comunidad internacional pueda apoyar, más allá de lo que hoy ocurre, que desconocen a un sistema de gobierno, que se preocupan porque además somos un problema para países fronterizos hoy por la diáspora, por todo lo que implica, ¿no? Lo que necesitamos para poder accesar a ese primer mundo y esas ayudas del primer mundo es tener la voluntad política de que eso ocurra. Pero esa voluntad política pasa por entender que hay un fracaso en el modelo económico, producto de una ideología y de un empecinamiento político que lamentablemente ha fracasado en la historia, no solo en Venezuela, en la historia este modelo ha fracasado, ¿no? Si nos detenemos un momento a pensar en lo que está sucediendo en el país sobre la base de lo que está comentando, ¿qué podría responder a por qué el gobierno sigue aplicando políticas que no le son favorables bajo ningún concepto? Tengo que contestar con algo así como lo más seguro es de quién sabe. Definitivamente pareciera que es porque la aspiración neta es el control de una sociedad por su precariedad.
por las dádivas que pueda recibir la sociedad de lo poco que el gobierno puede dar, porque eso es otra cosa. Ahorita es poco lo que puede darle el Estado, el gobierno venezolano, porque tiene menos ingresos en divisa, porque tienes una caída de la producción petrolera dantesca, porque deterioraron el aparato productivo petrolero que era la médula espinal o la plataforma, el soporte, el apalancamiento de la economía venezolana. Hoy tenemos niveles de petróleo en 60, 70 dólares, que para el histórico de los valores del precio petrolero no son absolutamente nada despreciables, son bastante buenos. Sin duda alguna no es el boom de los 100, 120 que vivió Venezuela en mediados de la primera década del 2000, y que la desperdició por populismo, la desperdició por corrupción, la desperdició por sobreprecios. Hoy, por ejemplo, Derek, un análisis de la Cámara de la Construcción, hay 330 megaobras en el país inconclusas. Paralizadas totalmente. Paralizadas, pero megaobras que se gastaron los presupuestos que en comparativo con países de la región, con Colombia, con Brasil, con Argentina, donde además, por cierto, algunas empresas, o digámoslo al aire, Odebrecht participaba en obras de ese tipo, costaban muchísimo menos de lo que costaron en Venezuela, y aquí ni siquiera se concluyeron. Hoy vemos el aparato productivo detenido, el parque empresarial implosionando hacia lo interno, cada vez con menos unidades productivas abiertas. Hay el peligro de que sigan cerrando la industria y la manufactura. El problema de transporte que vive hoy Venezuela no es solo por la falta de unidades que no se producen, sino por la falta de repuestos. No hay divisas ni para traer el repuesto del extranjero, ni para los que producen los repuesteros en Venezuela. Lo han dicho aquí incluso representantes del sector, además. En definitiva, es un problema sistémico sobre la base de un pensamiento ideológico. Por eso cuando vemos esta serie de cambios en el gabinete, donde se promete nuevamente, sí, tomar medidas que harán un cambio de rumbo, pareciera que es más de lo mismo, porque al final son las mismas personas y ya en definitiva no importa a quién coloquen, y menos importa cuando tenemos, por ejemplo, un Banco Central que en vez de dar la cifra de Producto Interno Bruto, de la balanza de pago, de la inflación, de la liquidez monetaria, lo que tenemos es dando resultados del mundial. O sea, es irresponsable, es irrespetuoso a la sociedad venezolana. Como un organismo que tiene que publicar incluso las cifras, y no lo hace desde hace ya varios años, desde el 2014 exactamente, las cifras de inflación y mucho más, puede estar colocando resultados del mundial cuando ni siquiera le atañe el tema deportivo. ¿Cómo se entiende, cómo se explica y cómo se lee eso? Caradurismo. Importante. Si usted quiere escribir a nuestro invitado, a Ricardo Cosano, @primera página en Twitter. Esa es la cuenta de Twitter para que usted haga preguntas, comentarios, y él con todo gusto pueda responder. Siempre lo digo en el marco del respeto, de manera que estemos atentos y podamos leer su tuit al aire. Al regreso, quiero conversar sobre lo que había dicho Fede Cámaras, que más de 44 empresas habían cerrado en 4 años, algo sumamente grave para un país, y al mismo tiempo que se esperaba que casi 1000 pudieran cerrar incluso este año, de acuerdo a cómo va la economía y la hiperinflación de nuestro país. Si quiere escribir, repito, a Ricardo Cosano, quien, como saben, es primer vicepresidente de Fede Cámaras y expresidente de Conceturismo, @primera página en Twitter, y lo leemos al regreso para también tener su participación como televidentes a través de las redes sociales. Ya venimos, no se aparten. Usted está viendo Primera Página.